acá en Buenos Días Región y ya estamos en contacto con Juan Francisco Miranda, precandidato a gobernador regional. Bienvenido, Juan Francisco, acá a Buenos Días Región. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días, Dante. Gusto saludarte, saludar a todos los auditores y televidentes de Polar Comunicaciones. Un buen día hoy día con harto sol, ayer también, pero con mucho viento, así que bueno, octubre de viento en Magallanes. Estamos bien. Octubre de vientos. Sí, Perfecto. sí. Y también de elecciones, bueno, plebiscito formalmente respecto de la futura elección de este plebiscito del 25 de octubre. Bueno, usted claramente está por la opción del apruebo. Quería saber respecto de eso, cómo han enfrentado ustedes, demócrata cristiano, cómo están viendo las elecciones del próximo 25 de octubre. Mira, en primer lugar, claro, octubre es un mes de viento en Magallanes, pero también de plebiscito histórico en Chile. El 5 de octubre es una fecha histórica marcada para el retorno de la democracia, donde en un plebiscito con la sabiduría popular y la tranquilidad para salir de una época gris, marcó la historia de Chile. Y octubre, hoy día 25 de octubre, también va a ser una fecha histórica, estoy súper convencido de aquello, donde por primera vez los chilenos vamos a votar si iniciamos un proceso constituyente, pero un proceso inédito en nuestra historia porque va a tener una alta participación ciudadana. Todas las otras constituciones han sido redactadas por un grupo, por una élite, y de alguna manera han sido impuestas. Esta va a ser la primera vez que una constitución va a ser discutida con bastante participación. Y por eso es súper importante invitar a participar. Independiente de la posición que cualquier ciudadano pueda tener, creemos que es necesario participar. Este día 25 de octubre, a modo de información, porque es cierto que hay mucha gente informada, pero también hay otras personas que en esta situación de pandemia en la que estamos, tiene algunas diferencias. Lo primero es señalar que este 25 de octubre uno puede sufragar con su carnet de identidad, uno debe llevar su lápiz azul, pasta azul, a diferencia del otro proceso, en la mesa uno recibe el lápiz, recibe todos los materiales, hay un contacto cercano. Hoy día se están tomando las medidas por el CERVEL para que eso sea una medida de seguridad, por lo tanto llevar su lápiz de pasta azul, su carnet de identidad. En un periodo normal son 8 horas de votación, aquí van a haber 12 horas de votación, porque lo que se ha buscado es extender el horario para que no se provoquen aglomeraciones o para que no se concentre la gente que está votando. Un horario preferencial desde las 2 a las 6 de la tarde, principalmente para adultos mayores, y se ha aumentado la cantidad de locales de votación precisamente para tener mayor espacio y evitar que se junten. Desde esa perspectiva es súper importante señalar que están tomando todas las medidas. Hay algunos que han dicho que no están las condiciones. La verdad, al menos lo que hemos visto de tanto la comunidad científica nacional y mundial, es que este coronavirus difícilmente se va a acabar de un día a otro y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad y para eso el autocuidado es súper importante y necesario. Dicho de esa forma, creo que este plebiscito es una actividad similar en términos de muchas otras que desarrollamos, como por ejemplo ir a comprar al supermercado, hacer trámites, pero que hay que hacerlas con la seguridad. Por eso, invitar a participar este 25 de octubre sin temor, sin miedo, tomando las medidas de precaución. Se han tomado varios resguardos y por lo tanto estoy tranquilo y consciente de que vamos a hacer una elección inédita en Chile y muy participativa. Así que el ánimo, yo en particular, solo a modo de opinión, yo estoy por el apruebo porque creo que es necesario hacer un cambio. Yo hago el paralelo, Dante, a que esto es igual que una casa que Chile es un hogar en el cual debiésemos estar todos dentro de ese hogar y hoy día esa casa se nos fue quedando pequeña, ya no bastan hacer parches, mejoras, reparaciones, es necesario construir una nueva casa y en esa casa tienen que estar los sueños de todos. Por eso nadie se puede quedar fuera de esta nueva casa común. Con respeto, el espacio es a través de un proceso donde este 25 de octubre son 2 votos. El primer voto es si usted aprueba o rechaza el cambio a la Constitución. El segundo voto tiene que ver con el mecanismo para redactar esta Constitución. Y ahí hay 2. Convención mixta, donde la mitad de ese cuerpo colegiado proviene de elección de la ciudadanía y la otra mitad proviene de elección desde el Parlamento, con los parlamentarios.
o la convención constituyente, por la que al menos yo estoy, en la que todos sean elegidos con criterios donde exista la paridad y también la incorporación de pueblos originarios. Son dos alternativas: apruebo o rechazo, convención mixta o convención constituyente. Yo en particular estoy por el apruebo y por la convención constitucional, porque creo que es la mejor manera para iniciar este proceso. Al término de este proceso de redacción, el acuerdo firmado en noviembre del año pasado establece que al término va a haber otro plebiscito. Ese sí va a ser de carácter obligatorio, porque recordemos que este de octubre es voluntario, pero el final es obligatorio, donde los chilenos vamos a tener que volver a concurrir a las urnas para aprobar esa redacción, esa constitución que se redactó en este cuerpo colegiado, o rechazarlo. Importante, en ningún caso es un salto al vacío. Mientras no se apruebe o rechace la nueva constitución, sigue la vigente. Lo digo porque hay algunos que han generado caricaturas, como por ejemplo que en realidad viene el terror, viene el caos, si es que iniciamos este proceso y que Chile se va a acabar. Chile no se va a acabar, vamos a continuar siendo un país y esperamos que sea un país mucho más justo, donde todos nos sintamos parte de esta nueva casa. Por supuesto, y bien, dada la importancia que usted le otorga a este proceso, yo entiendo que deben ser muchos los puntos en los cuales usted no está de acuerdo con la actual constitución y usted espera que estén incluidos en la próxima. Pero yo le pediría, para ser más sintético, que usted le dé la prioridad a un punto en especial. Usted considera que es el más importante y el primero que se debe tocar en una eventual nueva constitución. ¿Cuál sería el punto de partida para comenzar luego a desarrollar una nueva constitución? Mira, yo diría que hay dos, porque toda constitución tiene como dos cuerpos. Uno tiene que ver con donde se establecen los derechos, los principios, el espíritu que queremos que esta nueva constitución tenga. Por ejemplo, derecho a vida, derecho a la educación, a la vivienda, tiene que ver con derechos que el Estado tiene que velar para los ciudadanos. Y otro tiene que ver, la otra parte tiene que ver cómo se organiza el Estado y cómo cada una y su relación con la ciudadanía y también con el órgano intermedio de la sociedad. Perfecto. En el primer punto, lo que hoy día al menos a mí me motiva para que se produzca un cambio es que la actual Constitución habla de un Estado subsidiario. Y eso es súper importante, no significa que el Estado coloca subsidios. Eso es súper importante porque a veces el lenguaje somos poco rigurosos. El Estado subsidiario, como está la Constitución, establece que cuando un privado no desarrolla la actividad, ahí recién el Estado puede concurrir. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, los derechos establecidos como para, por ejemplo, la educación, la salud, en la Constitución establece que el Estado tiene un rol, pero también le da ese rol también a los privados. Entonces, como es subsidiario, el Estado no es una garantía. Nosotros creemos que una nueva Constitución tiene que tener un rol del Estado donde se garanticen los derechos, no solo concurrir cuando el privado no puede garantizar esos derechos, sino que siempre. De esa perspectiva, entonces, hacemos una diferencia, una distinción, donde, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, tienen que ser derechos que deben estar garantizados por esta nueva Constitución. ¿Que eso tiene un costo? Claro que sí, pero cuando yo decía que todos nos sentamos en la misma casa, en el mismo techo, tiene que ver con las condiciones mínimas. Todos somos diferentes, no hay ser humano que sea igual a otro, todos somos diferentes, pero eso no es razón suficiente para que tengamos trato distinto dependiendo de cuál es nuestro ingreso familiar, de cuánto es nuestro origen, de cuál es nuestro apellido. No puede, entonces debe haber derechos mínimos garantizados. Y eso es una discusión súper interesante que se va a dar respecto a si se deben garantizar ciertos derechos o mantener esta figura de la subsidiariedad. Y desde el punto de vista de la organización del Estado, Magallanes, eso yo creo que está más internalizado, porque hemos sido siempre víctimas en muchas ocasiones del centralismo, y nosotros aspiramos que un nuevo Estado más moderno realmente le otorgue poder de decisión a las regiones, en este proceso de descentralización sea real, donde las grandes decisiones para desarrollar la economía, el desarrollo social de un territorio, no vengan con orientaciones de Santiago. Muchas veces decisiones que se toman en Santiago terminan afectando la calidad de vida de quienes viven en los territorios y no pensando en realmente las necesidades que se tienen. Aquí hemos visto muchos ejemplos.
un ejemplo claro, creo yo, es que mucho antes que hacer una vía elevada que ha sido defendida por el nivel central, no solo de este gobierno, sino que también del anterior, y la verdad es que a nivel regional, con esos recursos perfectamente se podrían abordar otras necesidades mucho más urgentes que tiene la población, como por ejemplo el acceso a servicios básicos de gran parte de nuestro cordón periurbano de la ciudad de Punta Arenas, de Puerto Natales y de Porvenir, por ejemplo. Entonces son dos elementos que tienen que ver con cómo organizamos el Estado, eso es parte de la Constitución, su relación con los ciudadanos, cómo consagramos ciertos derechos fundamentales que no dependan de la economía, del bolsillo, del apellido, etc. Perfecto, súper clara su respuesta, Juan Francisco, respecto de sus prioridades para una eventual futura nueva constitución. Ahora, bueno, también tocó un poco el tema respecto de lo que es acá la administración de lo que es la región de Magallanes. Y bueno, usted próximamente va a ser candidato a gobernador por la región. Quería saber respecto de, pasando quizás cuál sería una eventual gestión o un llamado al voto, ¿cuáles son sus expectativas respecto del cargo versus el actual cargo que es un intendente regional que ha quedado en evidencia, no personalizando en quien ejerce ahora el cargo, sino más bien ha quedado en evidencia las limitaciones que tiene el actual cargo? Entonces yo quería saber cuáles son sus expectativas del nuevo cargo de gobernador, y si es que hay algo que aún quede para poder mejorar, para que cuando se comience a ejercer ese cargo tenga todas las atribuciones necesarias para desarrollar bien un gobierno en Magallanes. Mira, quizá a modo de información, hoy día el intendente de Magallanes o intendenta es un ente, no la persona, por cierto, estoy hablando de la institucionalidad, sí. Que tiene dos cabezas. Una como representante del presidente en el territorio y otra como jefe del gobierno regional. El gobierno regional también lo conforma el Consejo Regional, que finalmente tiene que ver con políticas públicas tanto de inversión como algunas áreas de administración del territorio. Pero es la misma persona. Entonces, cuando hay tensión entre lo que quiere el territorio, la ciudadanía, la región, y lo que quiere el gobierno central, bajo un mismo cuerpo, las dos cabezas como que no se da una discusión, porque finalmente termina imponiéndose lo que piensa la cabeza del nivel central o del representante del gobierno. A partir del próximo año, en el mes de abril, se va a elegir por primera vez en Chile los gobernadores regionales. Se separa esta institución o este mandato que tiene hoy día una persona designada a dedo por voluntad del presidente de la República en un delegado presidencial con atribuciones propias del Ministerio del Interior y propias del gobierno de turno, y otra distinta como gobernador regional, donde vamos a entrar en un proceso de transferencia, ¿cierto?, de ciertas atribuciones. Han habido transferencias, nosotros creemos que son insuficientes aún, pero también entendemos que es parte de un proceso. Y por lo tanto, ahí es súper importante la impronta que desde el gobierno regional el nuevo gobernador pueda tener. Entonces, en abril eso. Ahora, vamos a tener en abril elecciones conjuntas para alcaldes, concejales, gobernador regional y, si se aprueba, y así yo lo espero, en 25 de octubre, los constituyentes o quienes van a participar en la redacción de la nueva Constitución. En particular, yo estoy en un proceso, como un sector grande de la oposición, de pedirle a la ciudadanía que nos acompañe a tomar la decisión de quién puede ser el candidato de este sector político para presentarse en el mes de abril. Esa primaria es una primaria legal. Nosotros decidimos participar de esta primaria legal organizada por el CERVEL, donde van a poder participar militantes de este sector de la oposición amplio, pero también independientes. Es en el fondo un ejercicio que al menos nosotros tenemos la convicción que ha dado buenos resultados cuando le preguntamos a las personas para que se pronuncie frente a las propuestas que se pueden tener. Y en eso yo creo que lo que viene es súper importante en términos de definir la impronta, cuáles son principalmente las motivaciones para ese cargo y quién puede aspirar. Y yo ahí creo que vocación tiene que ver con que estamos en una situación muy crítica a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional. Y por lo tanto, el gobierno regional, el próximo gobierno regional, encabezado por este nuevo gobierno regional, tiene que tener un énfasis, si se quiere, más social, más ciudadano, con un sentido de urgencia. Cuando hoy día tenemos el doble de desempleo de hace un año,
Cuando la actividad económica en Magallanes también tiene una componente estacional, sabemos que hay áreas que recién se están recuperando lentamente, pero hay otras áreas que les va a costar mucho más, por ejemplo, la industria del turismo. Cuando vemos que desde el punto de vista humano tenemos un poco miedo de salir a la calle, debemos volver a reencontrarnos, y eso creo yo que tiene que ir de mano de que el gobierno regional genere la instancia, las políticas públicas para que volvamos a encontrarnos en los barrios, a perderle el miedo a contactarnos. Y en eso es súper importante tener una mirada para generar empleo de calidad, para poder ayudar a aquellos que lo están pasando mal, no solo desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista de la salud, tanto mental como de alguna patología asociada a enfermedades. Necesitamos un sello muy, muy social con los dirigentes y un gobierno que sea participativo, donde las decisiones las podamos tomar entre todos. Creo que no es tiempo de para iluminados, sino que en eso escuchar, priorizar, jerarquizar, pero con la comunidad, con la ciudadanía. Aquí por mucho tiempo se tomaron decisiones donde parecía más importante hacer grandes monumentos a la infraestructura por sobre resolver los problemas cotidianos de las personas. Y ahí yo te quiero marcar un sello más de preocuparnos por los problemas. Para mí son súper importantes las obras. Fui Seremi Obras Públicas hace ya más de 10 años, sí, claro. Cuando trabajé para el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno. Y claro, las obras, mi formación, son necesarias porque genera empleo, desarrollo, etcétera. Pero no podemos darle una importancia a las grandes obras si hay problemas muy importantes para nuestra población. No podemos, por ejemplo, haber planteado techar un estadio fiscal cuando nuestros deportistas tienen problemas para desarrollar sus actividades, cuando mes a mes apenas pueden pagar, por ejemplo, en el caso del fútbol, los arbitrajes y todo lo que eso significa, cuando no hay presupuesto para contratar educadores, formadores, cuando no hay presupuesto para desarrollar la actividad. No me sirve generar un gran estadio techado, que probablemente algún día sería un sueño importante para hacerlo, si es que no resolvemos esos problemas. No puedo invitar a la comunidad internacional a ser parte de por ejemplo, un gran centro antártico como fue planteado, si es que aquí en la ciudad tengo problemas de infraestructura donde, por ejemplo, no hay acceso a luz, agua, gas, alcantarillado, calefacción, cuando todavía hay calles con barro. Entonces creo que ahí es el momento de que la decisión frente a los recursos de la región la tomemos entre todos, escuchando las prioridades de las personas, teniendo mirada de futuro, pero no olvidarnos de que el futuro es tan importante, pero es mucho más importante el presente de aquellos que lo están pasando mal. Y por lo tanto, mi invitación, y en este proceso, sobre todo el próximo mes, a tener harto diálogo, encuentro con la comunidad, proponer, por cierto, ideas, tenemos ideas, hemos escuchado ideas para poder llevarlas a cabo, pero el sentido, y yo quisiera al menos eso aportar en este proceso, el sentido tiene que ser la urgencia, y la urgencia es del ciudadano. No es la obra en sí, no es los grandes proyectos, sino que es el ciudadano. Necesitamos recuperar el estado de ánimo, recuperar el empleo, recuperar la confianza, y también ayudarnos a salir de esto, porque en realidad para algunos quizá no ha sido tan difícil esta pandemia porque hemos podido trabajar desde la casa, nuestros seres queridos no han estado tan cerca de la enfermedad y por lo tanto tenemos cierto nivel de tranquilidad. Pero para muchos otros, ha sido realmente esto un tormento, ha sido momentos difíciles. Hay cifras que esta crisis nos ha mostrado de la fragilidad. Pensemos que hace un año todos sabíamos que la AFP era un sistema, la verdad, no adecuado para una pensión. Pero cuando se dio la discusión del 10%, porque el Estado no fue capaz de llegar a tiempo para las muchas millones de familias, con problemas económicos, con pérdidas de empleo, etcétera, se recurrió ese 10% y nos dimos cuenta que con ese 10% al menos habían 3 millones de chilenos, si lo retiraban se quedaban con 0 pesos en sus fondos, 3 millones de chilenos. Este nuevo retiro va a aumentar por lo menos otros 2 millones de chilenos que se van a quedar con 0 pesos en las pensiones. Entonces claramente esta crisis desde el punto de vista sanitario también ha puesto en la mesa temas que probablemente no consideramos tan importantes mientras no nos llegue directamente. Y ahí el sentido de este proceso, de esta etapa de la historia de la humanidad, tiene que ver con que tenemos que volver a ser más solidarios, más comunitarios.
Juan Francisco, queremos agradecer este contacto y por supuesto todas sus ideas que cuando comience esta candidatura ustedes tienen por obligación de presentar un programa. Así es, así es. Nosotros cuando es una primaria legal, hay requisitos que se deben cumplir. Y uno de esos era un programa, que nosotros lo declaramos, entregamos ideas, propuestas, bases, pero también dijimos que era un programa que se iba a ir alimentando, además de la participación, porque creemos que es así, es como se hace la mejor política pública. Así que vamos a seguir profundizándonos. Es una primaria legal, por lo tanto ya la campaña oficial hay un plazo y eso parte después del plebiscito. Por ahora nuestra tarea es convocar, llamar a la tranquilidad de este proceso el 25 de octubre. Necesitamos que la gente participe, que no tenga miedo, que tome sus medidas de seguridad, al igual como se toman cuando, por ejemplo, se van a hacer compras o hacer trámites. Creo que es importante participar, así que estoy consciente y confiado que vamos a dar una gran cifra de participación para la próxima elección del 25 de octubre. Muchas gracias, Juan Francisco. Juan Francisco Miranda, precandidato a gobernador por la Democracia Cristiana. Nosotros vamos a un corte y volvemos ya con más de Buenos Días Región. Atención.